Hola, hola, Dios les bendiga. Estamos en Tardes Infantiles, un mundo de colores, aquí en su radio cristiana, Arcoíris de Amor. ¿Están listos para aprenderse el versículo de esta semana? Si es así, busca tu Biblia y quédate con nosotros. Busquemos el libro de Juan 1:1. Juan 1:1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Repitámoslo una vez más. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta frase es el versículo inicial del Evangelio de Juan y es fundamental para la comprensión de nuestra vida cristiana, chicos. Lo que estamos aprendiendo sobre Jesús, conocido como el Verbo o Logos en griego. Vamos a dividir, vamos a separar un poco el versículo para que tú, ahí donde estás, entiendas qué significa el principio. En el principio era el Verbo. Vamos a tomar la primera parte del Juan 1:1. En el principio era el Verbo. El Verbo se refiere a Cristo, la palabra de Dios, quien existió ¿desde cuándo? Desde el principio. Y después sigue, y el Verbo era con Dios. El Verbo estaba en comunión muy cercana con Dios Padre. Y el Verbo era Dios. Significa que el Verbo es de la misma naturaleza que Dios, es decir, divino. Este versículo establece la preexistencia y divinidad de Jesús, conectándolo con el concepto de logos de la filosofía griega. Entonces, en Juan 1:1 prepara el camino para la comprensión de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Donde está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así vamos a afirmar que todas las cosas fueron creadas por medio del Verbo, lo que implica su papel como agente creador. El versículo también introduce la idea de que el Verbo es la fuente de vida y la luz para la humanidad. Recordemos Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Repitámoslo una vez. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios. Recordemos, chicos, Juan 1:1, lo vamos a compartir, lo vamos a memorizar y sobre todo ponerlo en práctica en nuestra vida. Compártanlo, compartan este mensaje, que Jesús en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y recordemos que Dios es el Verbo, el creador de todo el universo, y de todo lo que existe es por Él. Dios te bendiga y te guarde. Quédate en todas las programaciones de nuestra radio cristiana, Arcoíris de Amor. Dios te bendiga y continuamos en Tardes Infantiles.